De la sociedad de consumo a la esclavitud por deudas. Este es el título del último libro de José Avilés, al que hoy recibimos en los estudios de Telecrevillent. Editado por Tierra de Nadie Ediciones, a lo largo de sus más de 400 páginas, el autor desgrana cómo ha evolucionado el modo de producción a partir de la Segunda Guerra Mundial. Indaga en los pilares sobre los que se edificará la sociedad futura a partir de la crisis, evidentemente, de la COVID-19 que nos ha marcado todo. José Avilés, bienvenido a Telecrevillent. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿qué ha pretendido José Avilés con este libro? Pues hombre, pensando que fue un libro que se inició hace bastantes años, en realidad lo que se buscaba era aclararme yo mismo. Después de cierto tiempo de aparcarlo, pues en el 2017 se reinició el estudio, ya con una mayor cantidad de datos estadísticos, ¿no? Cosa que no se tenía a finales de la década de los 90, y al final pues ha dado lugar a un libro que en realidad se compone de tres partes. Una primera parte didáctica, donde proporciona unas cuestiones generales de economía, en lo que hoy podíamos definir sus tres corrientes: la corriente neoliberal, la corriente keynesiana y la corriente marxista. Y dentro de eso se traza una línea divisoria sobre lo que los divide a uno y a otro. La segunda parte es una cuestión, esta primera parte casi desempeña un papel casi didáctico, de fácil lectura, digerible para cualquiera que quiera adquirir unos mínimos conocimientos o una visión general, sencilla, fácil de leer y ligera. La segunda parte es más compleja, porque entra en una serie de transformaciones que ha sufrido el capitalismo en o el modo de producción en los últimos años, ¿no? Entre los cuales pues se cuenta el gran crecimiento de los servicios, ¿no? Cuestiones que se han generalizado, por ejemplo, cosas que no son productos se venden como mercancías. Pensemos, por ejemplo, ¿qué son los seguros? Pues los seguros es la comercialización de la incertidumbre. Es que realmente no es un producto. Lo que estoy deduciendo es que ha sido totalmente intencionado para captar también no solo a un determinado público concreto, este libro dirigido con ese complejo análisis también, sino por esa parte en la que intenta buscar concretamente pues más amplitud, ¿no? de público, de lector. Es así. Me vas a permitir, me va usted a permitir que te tutee, porque hemos estado hablando fuera de cámara. Vale. Sabemos también y conocemos que has estado viviendo muchos años aquí en Crevillent, y que bueno, pues tienes precisamente a un hijo aquí también viviendo, residiendo en nuestra localidad, con lo cual bienvenido no solo a Telecrevillent, sino también a tu pueblo también, de alguna forma. Bueno, no está viviendo aquí, está viviendo en Elche. Lo que pasa que es profesor de uno de los institutos de Pero tú sí, muchos años. Sí, yo sí que he estado viviendo aquí 25 José, 26 decíamos, años. ¿A qué público concretamente va dirigido este análisis, tu libro? Mira, generalmente va dirigido a gente que tenga realmente adquirir unas nociones básicas de economía, la primera parte, y la segunda parte que tenga cierta curiosidad por investigar el nuevo proceso que se nos viene encima y las tendencias hacia las que caminamos. Y la última parte, que es una parte histórica, aborda el problema de los nacionalismos en España, y el último capítulo se dedica al desarrollo del capitalismo desde 1940 hasta la actualidad. ¿Qué transformaciones económicas se han sufrido aquí y en qué dirección caminamos? En algunas cosas rompe esquemas, ¿no? O sea, yo no sé, la impresión que me da es que pues, los políticos es que no se leen ni siquiera los informes del Instituto Nacional de Estadística Española. Todo el mundo opina, pero la mayoría, nadie tiene datos.
Entonces hay cuestiones que los mismos datos oficiales contradicen la versión que se está dando. Consecuentemente, eso me lleva a plantearte una pregunta, porque el título del libro es De la sociedad de consumo a la esclavitud por deudas. ¿Nos lleva el consumo realmente a ser esclavos de las deudas? ¿Eso es así? Lo que yo vengo a plantear es que el motor de la producción en estos momentos es la producción de medios de consumo. Es la locomotora que impulsa toda la producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al ser los medios de consumo, el frigorífico, el televisor, el móvil, los productos de consumo que hay, lo que impulsa toda la producción, eso hay que consumirlo, porque si no lo consumes, pues se paraliza la economía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si la gente no tiene capacidad para darle una salida a todo ese tipo de productos, entonces ese hueco entre la capacidad de consumo que tiene la gente y la diferencia entre el valor de lo producido hay que rellenarlo con algo. Y entonces eso se rellena con créditos, porque si no la sociedad se paralizaría. ¿Somos esclavos en esta etapa de la historia? Es que si lo vemos desde el punto de vista histórico, vamos a ver. Si tú analizas la sociedad romana, la diferencia entre el esclavo y, por ejemplo, el trabajador asalariado es que el esclavo no era dueño de su capacidad para trabajar. El trabajador asalariado es libre para trabajar o no, es libre para morirse de hambre si quiere y no trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando acaba endeudándose, pierde parte de esa libertad para morirse. O sea, queda atado a unos condicionamientos, ya no dispone de su capacidad para trabajar, como ocurría cuando, mira, en el 2014 los bancos concedieron más crédito al consumo que a la industria. Es rarísimo. O sea que se ha convertido, es que decir, bueno, joder, pues entendemos que lo que impulsa la producción es la industria o es el comercio, ¿no? Pero se concedieron muchísimos más créditos al consumo privado, sobre todo quien podía asegurar unos ingresos fijos, quien tenía una nómina fija y todo esto. Es curioso, ya los bancos ya dudan más de la capacidad de salida económica que de la capacidad de devolución del crédito, quien tiene una nómina, un puesto fijo, y quien es funcionario y todo esto. Buceando un poco más en el análisis de su libro, ahora presentaremos, veremos en portada, sí. El libro no se limita a un repaso de los conceptos económicos, como está usted indicando, como estás indicando, marxistas elementales. También aborda el análisis de las particularidades del capitalismo en los siglos XX y XXI. ¿Qué influencia y consecuencias tiene en esa teoría el desarrollo de los servicios o la globalización de la economía, José? Vamos a ver, lo que se ha dado es, el capitalismo ha desarrollado una alta capacidad de las fuerzas productivas, ya ha abaratado los productos. Por ejemplo, en 1916 un automóvil era difícil de que lo pudiera comprar un trabajador de tipo medio o una persona de tipo medio. Actualmente la productividad se ha hecho tan grande que el automóvil se ha hecho asequible a amplias masas de la población. Lo mismo que el frigorífico, etcétera. Eso significa que se produce más y más barato, más cantidad y más barato. Entonces eso ha creado una dependencia del consumo, ¿no? Si eso se paraliza la sociedad, ¿no? Entonces estamos en una dinámica que, mira, el endeudamiento por ingreso, por familia, en los países nórdicos es superior al de España. Parece extraño, por ejemplo, en Noruega el endeudamiento familiar, no lo recuerdo bien, ahí en el libro están,
creo que es el 200% de los ingresos anuales. En España es el 127%. La diferencia está en que en España el mayor endeudamiento es por vivienda. Y en el resto de Europa es por bienes de consumo normales, o por viajes, o por vacaciones, o por otro tipo de gastos. Otra forma de vivir. Sí, pero digamos, es que lo que desbloquea esa gran producción que tenemos al final es el endeudamiento. Totalmente intencionado. Aquí lo mostramos. Este es el libro de José Avilés, La sociedad de consumo de consumo a la esclavitud por deudas. Bien, pues el coronavirus nos ha trastocado todos los planes y la forma de vida, como estamos también comentando. ¿Cree que la pandemia del coronavirus puede transformar tanto el consumo como el sistema productivo actual, o se adaptará a las nuevas circunstancias? Pues hombre, yo no lo sé, pues claro, yo no soy un mago. Lo que es evidente es una cosa, es que en la última parte del libro se hace un desarrollo del capitalismo en España desde 1940 hasta prácticamente que empezó la democracia. Durante los 20 primeros años hubo una fuerte acumulación de capital en España, bajada fundamentalmente en bajos salarios. A partir de 1960 se inicia un desarrollo industrial enorme. Por ejemplo, en 1940 el 60% de la población del Estado español era campesina. Cuando Franco se muere en 1975, nada más que trabajaba en el campo el 15%. O sea, se había producido un desarrollo industrial enorme. Es curioso, ¿no? O sea, una persona que es antifranquista como yo, dices, coño, Franco hizo la revolución burguesa, transformó la estructura económica. Claro, sí que es verdad que lo hizo a costa de una serie de bajos salarios, que por ejemplo el nivel adquisitivo de los salarios de 1936 no se llegó a recuperar hasta 1961. Fíjate, o sea, el nivel de acumulación de capital que hubo, eso permitió un desarrollo en los años posteriores de España. Lo que sucedió después es que prácticamente se desmanteló la industria y al final aquí quedamos reducidos primero a la construcción como sector especulativo, ¿no? Y luego al turismo. Entonces nos encontramos que España dicen que tiene un 15% de dependencia del turismo, pero no es un 15%, es lo que consumen los 81 millones o 83 millones de turistas que vinieron el año pasado, los pisos que compran, todo lo que depende. Entonces nos encontramos en el gran problema que hay que afrontar la crisis del coronavirus. Pues yo no sé exactamente la proyección que tendrá ese 15% de gente que se dedica al turismo. Pero evidentemente no va a ser el 15% porque hay una serie de sectores económicos que dependen de eso. Y entonces pues nos encontramos en una situación bastante... Vamos, a mí me asombra el hincapié que se está diciendo, la salvación de España es el turismo. Hombre, la salvación de España, en todo caso, es que se ponga el acento en crear una industria suficientemente importante que nos permita estabilizar, no depender de que en otros países se crea un nivel de renta suficiente para venir a pasar las vacaciones aquí. Eso es estacionario, o sea, es muy aventurado, ¿no? José, vamos a ir apurando en estos últimos minutos por hacerlo, por apurar al máximo, en la medida de lo posible, esta entrevista, de forma breve. Si en el libro se hace referencia también al auge de los nacionalismos periféricos, ¿cierto? Vale. Bueno, pues, ¿qué relación existe entre el modo de producción actual y el surgimiento de esos nacionalismos a los que haces mención? Sí. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. La parte central del libro aporta muchísimos datos, o sea, lo que se procura evitar son hacer afirmaciones que no se puedan demostrar. Por eso abundan bastante datos de fuentes oficiales, porque no tenemos otras,
¿no? Es que no hay otras. Entonces, lo que sí que plantea con respecto al problema de los nacionalismos es que lo que es el Estado español ya no es el Estado nacional español, en el sentido de cómo lo suele entender determinada gente. ¿Por qué? Pues porque tienes, por ejemplo, que CAMSA, no, Repsol, bueno, no sé, si CAMSA o Repsol, por ejemplo, es mayoritariamente de capital árabe. Tienes, por ejemplo, que Telefónica, el mayor accionista de Telefónica es de una empresa norteamericana, de un fondo de pensiones, ¿no? Y luego otra serie de empresas francesas. Después va la Caixa, en participación de Telefónica, ¿no? Y después, no recuerdo si es el BBVA o el Banco de Santander. Es decir, lo que hay es un entrelazamiento del capital, llamémoslo español, con el capital mundial, que la ligazón, no podemos decir que tenemos una burguesía nacional, más bien podríamos hablar de una burguesía apátrida, ¿no? O sea, por eso el libro, además, creo que Capital, Apátrida y Estado en el siglo XXI, porque los estados ya en estos momentos ya no son estados de una burguesía o de un capital nacional. Al contrario, están completamente vinculados a nivel internacional. Entonces, claro, en ese es un momento que la medida de defensa que adquieren determinados sectores es recuperar sus señas de identidad, tema catalán, tema vasco, ¿no? Recuperar sus señas de identidad como medida de defensa, de decir, bueno, pues es que el Estado español no es el Estado español, más bien es un administrador de intereses foráneos, ¿no? Y entonces estamos en una difícil polémica, ¿no? O sea, que hay que darle una solución al Estado español. ¿Por qué? Porque hay una recuperación de las identidades de cada una de las partes del Estado español, ¿no? Que hay que replantearse esto. O sea, habría que hablar. Lo de plurinacional no es una moda que se haya inventado el PSOE, es que realmente es una cuestión que existe. En España existen varias naciones. Quien niegue eso es que no se ha enterado, ¿eh? Lo cual no quiere decir que gran parte de los españoles sientan a España como patria, ¿eh? Y que se emocionen cuando vean a una película de Manolo Escobar combatiendo a los franceses que han invadido España y tal. Pues bien, y yo también lo hago, pero también nadie puede negar un hecho objetivo de que sentirse una nación es la aspiración de un pueblo a proyectarse políticamente, y eso lo hacen los catalanes, lo hacen los vascos, en menor medida los gallegos, ¿no? Y en menor medida todavía los valencianos, pero que en su conjunto todos tenemos casi una historia común, y hay que buscar el suficiente encaje para, digamos, crear un patriotismo plurinacional. Bueno, pues es tu trabajo, el trabajo de José Avilés. Aquí lo tenemos en portada, presentación en Telecrediente. Y por cierto, hablando de presentación, esto estaba previsto, claro, pero desgraciadamente el COVID-19 pues ha trastocado todos los planes previstos. ¿Para cuándo esa presentación? Y por último, José Avilés, en este último minuto, por favor, sí, ¿dónde se puede comprar ahora mismo? Pues en diversas plataformas. Sí, bien, se puede comprar. Bueno, siempre entrando en el Google, pues se escribe el título y ahí te viene la editorial directamente. Se puede comprar directamente la editorial, y en algunas otras librerías. No hay que complicarse mucho porque es el primero que viene. Escribe en el Google de la sociedad de consumo a la esclavitud por deudas y se viene ahí. Aquí en el pueblo lo tenemos lo tiene disponible la Castelló, la librería Castelló. Se puede encontrar aquí.
¿no? Muy bien, pues La curiosidad, este es un trabajo de 400 páginas llevado a cabo con muchísimos años de esfuerzo, de recopilación de datos, de mucho saber, a la mano y a la vista del lector interesado, que no precisamente tiene que ser pues un lector, un público específico, porque la curiosidad, perdón, es lo que nos hace humanos y lo que nos ha permitido ir evolucionando. Muchísimas gracias por haber acudido a Telecruyent pues a contar este trabajo tan amplio y tan arduo. Gracias a vosotros. Gracias. Venga.